edición estamos felices de poder presentar a una mujer valiente, grandiosa, de mucho ejemplo y admiración, donde sabemos que su testimonio será de edificación para tu vida. Con ustedes, la pastora del Ministerio Empresarial, Mercedes de Ávila. Bienvenidos. Gracias, Oriana, por esta invitación. Primeramente, gracias a Dios, Jesucristo, Rey de las Naciones, por esta invitación. Bueno, que va a ser parte de nuestro crecimiento a partir de cada pregunta que vayamos a responder, bueno, que sean del mismo Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. Y a través de esto, bueno, cada día el Señor nos hace crecer a través de diferentes situaciones que nosotros vamos viendo el día a día, vamos aprendiendo a través de la palabra, y el Señor nos quiere llevar cada día a otros niveles de gloria, donde Él cada día está haciendo con nosotros cosas que nosotros no nos esperamos, pero Él es el que hace, y Él lo hace en el tiempo real, en el tiempo que Él quiera y como Él quiera. Bueno, mi experiencia como tal fue de niña. Mi niñez fue una niñez, por decirte, tranquila, una niñez donde no hubo tantas situaciones, sino que a la edad de temprana edad, de 6 añitos, perdí a mi padre. Mi mamá quedó sola con 2 niños pequeños. Tenía yo 6 años, mi hermano tenía 8 años. Pero el tiempo fue pasando y mi mamá nos fue levantando. Mi mamá fue padre y madre para nosotros en ese tiempo. Mi mamá quedó viuda también a tempranos 45 años. Pero gracias a Dios, primeramente, ella nos sacó adelante, nos supo llevar por un buen camino, nos supo criar, nos enseñó principios, nos enseñó valores, a pesar de que ella estuvo sola en ese transcurrir del tiempo. Fue pasando, llegué a la adolescencia, todo fue transcurriendo, algo normal. A la edad de los 18 años, ya mi apóstol, a través de mi apóstol Mildred, como ella siempre cuenta, ella a temprana edad también, ella conoció una familia que asistía a una iglesia, y ella se fue formando allí, fue creyendo, fue asistiendo a la iglesia con esta familia. Y realmente, cuando yo tenía 18 años, fue que yo pude conocer del Señor, a través de ella, que nos invitaba a la congregación, a la iglesia donde ella asistía. Llegó un momento, ahí presentaban muchas actividades para los días de las madres, el día de los padres, y en una actividad de un día de los padres, yo recuerdo que presentaron una obra de teatro, pero para mí fue algo normal. La presentaron, la vi y fue normal. Pero ya la siguiente semana la repitieron nuevamente. Y entonces la predicación de la palabra que tuvo esa noche el pastor me llegó. Y cuando hicieron el llamado en ese momento de quienes querían pasar adelante y aceptar al Señor, yo estaba allí como que algo me quería levantar, pero algo como que me ataba. Y llegó un momento de que yo sentí, no fui yo, sino que yo sentía que alguien me levantó y yo pasé adelante. Pero mientras yo caminaba hacia adelante, yo sentía que yo iba en los aires. Y yo iba llorando, hasta que llegué al lugar donde estaba el pastor. Pasé también con otras personas. Pero en ese momento que yo sentí algo, pasé adelante. Pero luego
me fui y fue así. Siguieron pasando los días, pero mi apóstol sí siempre nos decía, a pesar de que yo soy tía, ella es mi apóstol, mi pastora, mi mentora, siempre ha habido un respeto hacia ella como persona, la siento como mi hermana. Y ellos vivían en la parte de Aguasalada, y recuerdo yo que siempre celebraban para el mes de julio, el Día del Carmen, esas cosas. Y nosotros íbamos, pero cuando regresábamos a la casa, que quedaba cerca de la plaza, cuando llegábamos allá, aguántense el regaño que nos echaba la pastora. En ese momento ya no era pastora, sino que era... Entonces, sí, pero van a la iglesia y vienen y van, y entonces van a la plaza a escuchar música y todo eso. Eso sí, que ella siempre fue muy respetuosa a las cosas de Dios. Pero fue algo así que no, yo iba, venía, me invitaban a la congregación y eso. Llegué el tiempo, bueno, compartíamos nosotros en la congregación. Bueno, entonces el pastor Daniel en ese tiempo estaba jóvenes también de la congregación donde estábamos, y comenzamos a asistir. Llegó un momento, me bauticé allí mismo, y bueno, no pasó mucho tiempo cuando nos enamoramos, y entonces me casé rapidito. Yo me casé a los 18 años. A los 18 años me casé, y el pastor Daniel viene ya de una familia ya desde niño, desde antes de que ya toda su familia de él era ya cristiana, evangélica, como uno llamaba en aquel tiempo. Pero siempre estuvo en las cosas del Señor. Entonces allí, bueno, ya yo había creído, ya me había bautizado, y continué una vida ya en matrimonio con el pastor Daniel, y bueno, desde allí continuamos en la congregación, pero era algo que todavía me faltaba, porque quizás yo decía, lo conocía, ¿verdad? Conocí del Señor, pero había algo que faltaba, algo que me terminara de llenar para yo decir, Dios es real. O sea, era algo sentía como un vacío, a pesar de que ya mi mamá, mi mamá había creído también, mi mamá ya asistía a una iglesia pentecostal en ese tiempo, pero sentía en mi vida que todavía me faltaba algo que todavía no me llenaba, me sentía un poco vacía, aún cuando asistía a la congregación, aún cuando ya estaba casada, sentía algo. Pero realmente ese algo llegó, y comencé a creer más en Dios, y comencé a creer más en Él, y a darle cada día más las gracias. Fue cuando nació mi hija. Cuando nació mi hija, es algo que ahí sí le di gracias a Dios por ese pedacito de cielo que me dio. Es algo maravilloso. Eso era lo que me faltaba, que yo decía, me falta algo, pero para yo completar la felicidad que era en Cristo, yo necesitaba algo que completara eso. Y bueno, nació mi hija, y realmente es un pedacito de cielo, es un milagro de Dios. Y le doy gracias a Dios profundamente desde mi corazón. Le doy gracias a Él porque es algo especial. Algo que cuando tú no lo tienes, sientes como lo sentí yo, un vacío. Porque hay algo siempre que nos va a faltar en nuestras vidas. A pesar de que tú tengas tu esposo, estés con tu familia, pero todavía te falta algo que completara esa felicidad en mí, y que yo sintiera y buscara más de Él. Al llegar mi hija, bueno, es algo maravilloso. Cuando nació mi hija, yo decía, bueno, ya no me importa más nada. Eres tú, Señor, mi hija, y ya no me importa más nada, porque fue el regalo más hermoso. Eso fue el regalo más hermoso que nos dio el Señor, tanto a Daniel como a mí. Y fue la única niña que pudimos tener, y bueno, solo Él sabe por qué. Yo decía, yo me casé, yo decía, voy a tener 5, pero el Señor de 5 me dio una que me vale por todas las que no
la que no tuve, pero eso fue un regalo tan grande, un regalo tan hermoso que eso fue lo que vino a completar, a llenar mi vida. Y desde allí comencé y decía, sí existe un Dios, sí existe un Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que hace milagros. Y a partir de allí yo decía, con mi hija para lo que salga, ya lo demás no, porque ya eso que me faltaba ya el Señor me lo completó. Y bueno, aquí estamos, Oriana, cada día dándole gracias a Dios por ese pedacito de cielo y sirviéndole al Señor cada día, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. A partir del nacimiento de mi hija, las cosas cambiaron y yo estoy agradecida eternamente con mi Dios, porque cosas grandes Él ha hecho en nuestras vidas, tanto en mi esposo. Mi hija conoció del Señor, a pesar que al principio nosotros desde pequeña la llevamos a la congregación, le enseñábamos, le hablamos de la palabra, pero tú sabes, como todo joven hay momentos en que se sienten un poco rebeldes, y entonces cuando entró a la universidad ya es algo que me decían mis amigos me invitaron, pero yo nunca le di permiso, y el negarle ese permiso fue lo que la llevó a ella a ponerse como un poquito rebelde. Entonces yo hablé con un sobrino que estaba en la congregación. Él conversó con ella porque él comenzó se le entregaba una, se le entregaba otra, y ninguna. Mi mamá me están invitando, pero yo no. Yo digo, vaya hija, porque se me estaba poniendo un poco rebelde en la universidad la muchacha. Pero realmente, cuando ella se afirmó en las cosas del Señor, Oriana, te digo que mi hija cambió, mi hija fue transformada. Desde allí, Dios es todo para ella. Desde allí, mi hija Daniela es para lo que Dios la creó, para servirle a Él, ser una joven, una muchacha llena de Él, llena del Espíritu Santo, una joven que se transforma. Cuando es de Dios, Daniela es algo maravilloso, porque así lo hemos vivido, así la veo yo. Es una joven entregada, es una joven dada. Pero todo ha sido a partir de allí algo grande y maravilloso, porque el Señor, cuando uno menos espera las cosas, es cuando Dios lo hace. Uno pasa muchos años, semanas, días pidiéndole a Dios algo, pero no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere, y cuando Él lo hace, las bendiciones que sobreabundan en la vida de uno es grande, es maravilloso. Y por eso es que hoy en día le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestra familia, mi esposo, mi hija, y hasta que Dios nos tenga aquí en la tierra, hasta que Dios lo permita, le vamos a servir con toda la pasión del mundo, con todo el amor del mundo, porque sin Él no somos nada. Cuando el Señor nos llama al ministerio empresarial, uno nunca está preparado para recibir algo. Uno nunca está preparado. Pero ese momento, el Señor nos llama al ministerio a través de nuestro apóstol Alfredo. Yo no me esperaba eso. Él lo llama a Daniel, lo llama adelante, pero yo pensé que era solamente él como pastor empresarial, pero entonces no, junto con la esposa que era yo, y yo, ay, esto no es conmigo. Porque tú sabes que cuando uno le pasa eso, así como cuando yo te digo, me engañaste con la entrevista, no. Pero no, es el Señor. Uno piensa, es el Señor que hace. Pero ya uno estaba a través de lo empresarial. Nosotros comenzamos con el colegio. Nosotros tuvimos años trabajando en otra institución
Pero sí mi esposo, Daniel, su papá siempre le decía, porque él trabajábamos en otro colegio y él conjuntamente con los hermanos de él tenían una sociedad, y el papá de Daniel siempre le decía, tú vas a tener algo para ti solo, tú te vas a apartar de tus hermanos. Y esa palabra se la sembró él a Daniel, y Daniel decía, bueno, Señor, si es tu voluntad. Y nosotros comenzamos en el colegio, fue algo que pasamos, porque para tener el colegio tuvimos que pasar por muchos procesos, no fue nada fácil. Allí donde estábamos, eso era un terreno baldío, algo solitario, pero a través de mi apóstol Alfredo, que él trabajaba en ese tiempo, trabajaba con lo que es la inmobiliaria y eso, él se movió para ayudar a Daniel a conseguir ese terreno, lo logró, y a raíz de allí comenzamos a trabajar. Comenzó el proceso, un préstamo en el banco, una hipoteca de la casa. Y yo le digo, ¿por qué la casa? Una hipoteca para poder conseguir el préstamo, teníamos que hipotecar la casa. Pasamos por eso, y entonces allí comenzamos, dieron el préstamo, comenzaron a trabajar en el colegio, hasta ahora, bueno, que allí está el colegio, para comenzar un proceso también, porque todo proceso que uno pasa, nunca entramos solos, porque una vez que el Señor te abre la puerta para tú entrar a ese proceso, Él entra contigo. Porque Él no nos va a dejar solo, Él no nos va a dar algo que nosotros no vayamos a soportar, que nosotros no vayamos a aguantar. Ese proceso lo pasamos nosotros. Y entonces comenzó ese proceso fuerte, comenzó el colegio, poca matrícula, un salón 4 alumnos, en el otro habían 3, y comenzó a trabajar la primaria de primero a sexto grado. Era fuerte porque hay veces teníamos la responsabilidad con un grupo de trabajadores. Llegaba un momento que las finanzas no alcanzaban, y eso me hizo entrar a mí en una depresión. Por eso es que hoy en día yo digo, uno tiene que buscar el rostro de Dios, uno tiene que buscar más de Él, porque en los momentos difíciles muchas veces caemos en depresión y pensamos cosas que no deberíamos de pensar, pero sabemos que tenemos a un Dios y creemos en Él, pero sin embargo esos sentimientos nos llevan a hacer cosas o a pensar cosas que no debemos. Eso me pasó a mí. Yo siempre lo cuento como testimonio porque es algo que me llevó a pensar hasta en la muerte. Una depresión es tan profunda que eso nos lleva a pensar a eso. Y entonces, pero después yo decía, algo me levantó y me decía, ajá, ¿por qué? Tienes una hija, tienes una familia. Tú piensas que solucionándolo de esa manera, tú vas a lograr algo. Sería peor. Y después yo decía, Señor, perdóname. Le pedí muchas veces perdón al Señor, y aún todavía le sigo pidiendo perdón al Señor, que yo sé que Él me perdonó, pero por algo que pensé en ese momento, pero el Señor en ese momento estuvo conmigo y me dijo, no, lo que vas a hacer no es lo correcto. Entonces allí le pedí perdón a Él y comenzamos a avanzar. Y las cosas fueron pasando. Como dicen por allí, nos comimos las verdes, pero hoy en día el Señor nos ha gratificado. Hoy en día el Señor nos ha bendecido de una manera que el colegio ha crecido. Ahí estamos. Tenemos a un grupo de trabajadores a nuestro cargo, donde nos da para ayudar a otras personas, trabajar y ayudar al reino también, ayudar personas también que necesitan.
y estoy agradecida de mi Dios porque solo Él puede hacer esas cosas. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos alcanzar nada. Todo lo que hagamos por nuestra fuerza, la respuesta siempre va a ser negativa. Debemos de poner nuestras cargas en el Señor y que sea el Señor obrando cada día y que sea el Señor actuando, que sea el Señor haciendo en la vida de nosotros, en la vida de cada persona, porque Él es el único. Sin Dios no somos nada. Y cada día le damos gracias a Él por eso, porque sin Él las cosas no fuesen como uno quiere. Nosotros tenemos que seguir adelante y esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es divino, porque cuando la gloria de Dios se posa sobre nosotros, mire, allí no hay que coger para ningún lado. Allí ya todo está hecho, ya todo está listo. Así que, bueno, agradecida de Dios eternamente y gracias a Dios, bueno, como empresarios, allí estamos administrando, porque no somos dueños. Y siempre el pastor Daniel lo dice, yo no soy el dueño de este colegio, simplemente soy un administrador. Y aquí estamos mientras el Señor lo permita. Cuando el Señor diga, ya el colegio hay que cerrar las puertas, las cerramos. Pero yo sé que por todo lo que hemos pasado, y si el Señor nos los dio, el Señor no nos lo va a quitar. Entonces seguimos adelante, seguimos cuidando los bienes del Señor y bueno, hasta que el Señor nos los permita. Y aquí estamos en el Ministerio Empresarial haciendo las cosas que Él nos demanda, pero ahí estamos. Yo me veo hermosa y bella y rosa. No, yo me veo en la visión mía es tener una empresa con mi hija. Mi hija tiene una empresa registrada que hasta ahora ni ella misma sabe, ¿verdad? Ni ella misma sabe cómo ella va a ser. Pero siempre el pastor Daniel es muy visionario y él ve más allá de lo que Dios quiere que vea. Entonces siempre me está diciendo, el Señor nos va a dar otra empresa que no va a ser el colegio, va a ser a través de la empresa de Daniela, porque él dice la empresa de Daniela Chocó que da mal. Entonces yo me veo con ella, ¿verdad? Trabajando y siempre la estoy animando y ella me dice, quédate tranquila, mamá, quédate tranquila. Entonces le digo, Daniela, pero vamos a trabajar, comenzar desde casa, tú sabes que esto lo vamos a hacer. Y yo, ay, quédate tranquila. Y entonces yo soy la que siempre la estoy empujando, pero sí me veo empresaria. Y le pido a Dios cada día que me continúe dando esa fuerza, esa fortaleza que Él me ha dado hasta ahora. Porque a pesar de las circunstancias, de las enfermedades, yo me declaro sana. Yo siempre digo, como decía mi mamá estaba en una cama y mi mamá tú le preguntabas, ¿cómo estás? Mi mamá, bien. Entonces yo aprendí eso de mi mamá, que yo así esté con un dolor, así esté con alguna situación, yo digo bien, porque uno tiene que declararse sana. El Señor no nos quiere enfermos, por eso el Señor pagó en la cruz del Calvario todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros estuviéramos bien, para que nosotros estuviésemos sanos, para que nosotros fuésemos esa luz a las naciones. Entonces, imagínate que enfermo, nosotros salirles a predicar a otras personas, entonces, ¿con qué ánimo se van a sentir esas personas viéndonos a nosotros? Si esta me viene a predicar de esa manera, mírala cómo está, entonces, ¿qué esperan de mí? Entonces, uno cuando sale a los territorios a llevar la palabra a otras personas, uno tiene que ir ya lleno del Espíritu Santo, y que sea el Señor dándonos palabra, que sea el Señor actuando en nosotros, y a través de nosotros, que somos luz, vamos a darle luz a esas otras personas que nos están esperando
con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, con una palabra que los llene a ellos para salir de donde ellos están metidos, para salir de donde ellos están, que si se caen se levanten y continúen adelante. Y entonces así yo me veo, hermosa, rozagante, bella, visionaria y con una empresa, porque yo sé que mi hija, ella va, un momento se va a levantar y va a decir, mamá, este es el tiempo, este es el momento, ahora sí. Pero también tenemos el profesor Daniel, el pastor Daniel, que siempre nos está instando, vamos, vamos, vamos. Y yo sé que él es una persona muy visionaria y vamos a alcanzar eso. Yo me veo así. Yo no sé cómo se ve a mi hija porque ya somos diferentes, pero yo me veo con ella y me veo como empresaria, hasta que Dios me dé vida y me permita estar aquí en esta tierra, pues que me tenga al lado de ella, al lado de mi esposo, solamente él sabe. Pero así me veo bendecida, prosperada, me veo llena de su gracia, llena de su gloria. Y quizás en estos momentos así me digan, bueno, pero la pastora Mercedes es pastora, pero no es, o sea, ¿cómo te digo? Es algo que por ser pastora, no. Yo sé que el Señor nos dio este compromiso, nos dio este ministerio, y yo sé que Él nos va a sacar adelante, Él nos va a llevar adelante. Y en cualquier momento, bueno, pues vamos, los empresarios a formar a los empresarios, y siempre declarando la palabra, los jóvenes, las personas de la congregación. Dios da una visión, Dios da ideas creativas, pero para que nosotros las pongamos en práctica y el reino se sostenga a través de los empresarios de la misma congregación. Y vendrán empresarios de afuera también que van a querer estar aquí y van a aportar. El tiempo de Dios es perfecto y ese tiempo va a llegar. Ese tiempo va a llegar, porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible, y yo sé que ese tiempo va a llegar y eso va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Hola, soy Mercedes de Ávila, pastora del Ministerio Empresarial. Les invito todos los martes a las 6 de la tarde a ver el canal de YouTube, donde se entrevistan a diferentes personalidades, pastores de nuestra congregación, donde contarán sus experiencias de vida a través de la palabra, y que cada una de ellos llega al conocimiento de ustedes. Bendiciones, bendiciones, feliz día. Así. Aún quedan historias por compartir. Te esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde por nuestro canal. No olvides suscribirte, darle like y compartir cada edición. Entrevistas que transformarán tu vida. Visión JRN.